Ahora tenemos que colocar una cubierta en esta vivienda, pero vamos a analizar un corte de la misma y un frente de la misma para que ustedes vean que tengo distintos niveles de apretadas en el proyecto. Acá tengo que este sector llega hasta un nivel de apretada, este otro sector llega hasta otro nivel de apretada y la galería en doble altura del contrafrente llega a un tercer nivel de apretadas diferente. Si consulto cuáles son esos niveles de apretada, fíjense que acá tengo el nivel de apretada 1 a 570, el nivel de apretada 2 a 620 y el nivel de apretada 3 a 670. Pero en nuestro proyecto, si vemos una vista de alzado cualquiera, solo tengo definidos 3 niveles. Entonces, para poder levantar toda la mampostería hasta el nivel terminado, tengo que construir primero los niveles que están faltando. Para hacerlo, ustedes saben que puedo copiar un nivel existente o puedo crearlo con la herramienta niveles. El efecto de copiarlos es que ese nuevo nivel no tiene asociada una vista de proyecto, una vista de planta, y si creo el nivel con la herramienta crear nivel, puede o no tenerlo. Lo hagamos de las dos formas como un recordatorio de cuál es el proceso. Yo acá tengo un nivel 540 y necesito otro nivel a 570. Entonces le puedo decir, bueno, selecciono este y con la herramienta copiar, voy a copiarlo 30 centímetros por encima para que tenga 570. Entonces, creo ese nivel. Fíjense que acá aparece un nivel 5 a 570 que se está superponiendo su símbolo con el que corresponde el nivel de abajo. Para una mayor claridad de lectura del plano, yo puedo utilizar este símbolo que tiene la línea de nivel para quebrarlo y luego estos pinzamientos para desplazarlo a otra ubicación. Y ahí veo con claridad que ese nivel 570 es diferente del nivel 540, no se están superponiendo. Y ahora lo puedo editar y decirle que ese es el nivel 3, que corresponde a la apretada 1. Entonces ya he creado un nivel nuevo con la herramienta copiar. Como lo he creado con la herramienta copiar, si yo me fijo en los planos del navegador de proyectos, no hay un nuevo nivel de planta, ni para planos de planta, ni para planos de techo, que se llame nivel 3 apretada. No hay asociada una vista de ese nivel. ¿Por qué? Porque no la necesito. No necesito una planta de ese nivel en mi proyecto. Pero podría también construir el nivel con la herramienta crear nivel. Puedo venir a arquitectura, decirle que voy a crear un nivel, y cuando creo ese nivel, el programa me ofrece distintas opciones. Por ejemplo, la primera me dice si crea o no una vista de plano. Y si está tildada la opción crear vista de plano, acá puedo seleccionar en este botón que se llama tipos de vista de plano, qué tipos de plano quiero que me cree automáticamente. Plano de planta, plano de techo o plano estructural. Entonces, si yo dejo tildado este casillero, cuando cree el nivel se van a generar vistas de plano estructural, plano de techos y plano de planta. Y yo no las quiero, solo quiero definir un plano, un nivel para indicarle al programa que algunos muros tienen que alcanzar la altura de ese nivel, pero no quiero generar una planta de ese nivel. Entonces le quito el tilde y coloco el nuevo nivel con precisión o en cualquier lado. Lo puedo poner a esta altura que yo seleccionado y después lo puedo editar. Le puedo decir que esa altura no son 732,20 sino son 6,20. Entonces el nivel baja hasta el nivel que corresponde y una vez más puedo utilizar este símbolo
para hacer que se lea el plano con mayor claridad, y luego puedo modificar el nombre de ese nivel para decir que ese es el nivel 4 que corresponde a la apretada 2. Y después puedo utilizar cualquiera de los procedimientos, de los dos procedimientos que hemos visto, para generar el último nivel que correspondería a la apretada 3, que va a tener una altura de 670, o sea, 50 centímetros por encima de este nivel 620. Entonces puedo seleccionar el nivel, utilizar la herramienta copiar y decirle que lo genere 50 centímetros por encima. Ahí tengo el nivel 670. Una vez más utilizamos esta herramienta para ver con claridad cuáles son los niveles que acabo de definir. Ahora veamos esta vista axonométrica del plano, y fíjense que yo tengo una galería en doble altura sobre el contrafrente que llega hasta el nivel que se llama apretada 1, llega hasta 570 metros de altura. Tengo un segundo nivel que corresponde a esta parte central de las viviendas, que llega hasta la apretada 2, que tiene 620 de altura. Y por último tengo un tercer nivel de apretada, el más alto, que es apretada 3, que llega a 670. Entonces, a algunos muros, a estos 3 muros por caso de la galería, los tengo que hacer llegar hasta el nivel de apretada 1. A estos muros de la parte central de la vivienda los tengo que hacer llegar hasta el nivel apretada 2. Y a estos 3 muros que corresponden a la parte superior los tengo que hacer llegar hasta el nivel apretada 3. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Seleccionando los muros en cuestión y modificando la restricción superior. En vez de decirle que llegue hasta el nivel de cubierta como está definido actualmente, le vamos a decir que llegue hasta el nivel de apretada 1, de apretada 2 o de apretada 3, según corresponda. Volvamos a nuestro proyecto, lo veamos en perspectiva y veamos si podemos empezar a modificar esas cosas. Por ejemplo, este muro me dice que arranca en planta baja y llega hasta el nivel 2 cubierta. Ahora le voy a decir que quiero que llegue hasta el nivel apretada 1. Entonces automáticamente ese muro se ha extendido hasta el nivel que corresponde. Ahora, si yo selecciono este muro, tengo un problema, porque hasta acá, hasta en la intersección con el muro que lo corta transversalmente, tiene que llegar hasta la apretada 1, pero de acá para allá tiene que llegar hasta el nivel de apretada 2. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con este muro, que es uno solo de medianera, toda la medianera es un solo muro, y acá tiene que tener una altura hasta la intersección con este muro transversal, y por detrás tiene que tener otra altura. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Me voy a una vista de planta, y a este muro lo voy a cortar en ese punto para que deje de ser un solo muro y sean 2 muros que puedo definir sus parámetros en forma independiente. Y lo mismo voy a hacer con este otro muro. Entonces, selecciono ese muro, vengo a la ficha, selecciono ese muro, vengo a la ficha modificar muros y voy a utilizar esta herramienta que se llama dividir elemento para dividirlo exactamente en la intersección con el otro muro. Entonces ahora tengo un muro definido acá y un muro definido acá. ¿Sí? Y lo mismo hago con este muro. Este muro, que es uno solo, le puedo decir que voy a utilizar la herramienta dividir elemento para cortarlo exactamente en ese punto. Y ahora tengo un muro definido acá y otro muro definido acá. Vuelvo a la vista 3D y fíjense que ahora cuando selecciono este muro y con control selecciono este muro, ya no se selecciona el muro completo, sino el muro nuevo en que yo he dividido los muros originales. Y ahora sí le puedo decir que esos tienen que llegar hasta el nivel de apretada 1. Y ahí tengo el primer nivel al que tengo que subir los muros para que pueda contener esa apretada, el techo de chapa que voy a construir a continuación.
Ahora tengo que levantar, vamos a levantar los más altos, que son este muro y este muro. Los tengo que levantar hasta el nivel más alto, que es el nivel de apretada 3. Entonces los selecciono y con los muros seleccionados en el panel de propiedades le digo que la restricción superior va a ser el nivel de apretada 3. Y ya los tengo levantados hasta ahí. Y ahora solo me falta levantar estos que estoy seleccionando ahora, que son los muros que tienen una altura intermedia y que van a llegar hasta el nivel de apretada 2. Y ahí ya tengo todos los muros con la altura necesaria para contener la cubierta de chapa que yo voy a colocar. Ahora vamos a crear la cubierta de esta vivienda. Vamos a posicionar en el plano de planta que corresponde a la cubierta. Ahí ya veo la totalidad de los muros, cada uno a la altura que corresponde. Y vamos a empezar a construir la cubierta y posteriormente la canaleta que va a permitir recoger el agua de lluvia y evacuarla del techo. Analicemos cómo es esa cubierta. Fíjense que acá tengo un techo a un agua con una pendiente mínima que cubre la galería en doble altura, y si bien no se alcanza a ver, sobre este lado hay una canaleta y el techo tiene pendiente hacia acá. Y en el otro caso tengo un techo con una canaleta central y dos techos de chapa que tienen pendiente hacia esa canaleta. Entonces nosotros vamos a construir esos techos con la herramienta cubierta que está disponible en la ficha de arquitectura. Cuando ejecuto la herramienta cubierta, el programa me pide que defina el perímetro de la cubierta, pero primero vamos a indicarle qué tipo de cubierta es la que estamos por colocar. Acá tengo definida una cubierta básica de 30 centímetros de espesor. Nosotros vamos a colocar una cubierta de chapa galvanizada con aislación térmica. Una vez que hemos definido cuál va a ser esa cubierta, le vamos a decir qué desfase tiene si lo tuviera desde el nivel base en el que estoy construyendo la misma, que es el nivel cubierta, y luego voy a construir el perímetro. En el caso de la cubierta de la galería, tiene un desfase de menos 5 centímetros, o sea, menos 0,05. Eso quiere decir que la cubierta va a arrancar 5 centímetros por debajo del nivel de cubierta. Una vez que he definido el tipo y el desfase que necesito, puedo utilizar las herramientas de dibujo que hagan falta para definir el boceto o el perímetro de esa cubierta. Puedo, por ejemplo, hacer un rectángulo que vaya desde este punto hasta este punto. Y acá fíjense que el programa, como yo no le he dicho lo contrario, me está diciendo que cada una de las aristas que forman ese perímetro están definiendo pendiente. O sea que si yo ahora finalizo el modo boceto, me va a construir una cubierta a 4 aguas, porque cada una de las aristas de ese rectángulo está definiendo pendiente. Entonces, si no lo he hecho antes, porque no me he dado cuenta, yo puedo seleccionar las aristas que no quiero que definan pendiente, que en este caso son estas 3, y con esas aristas seleccionadas le quito un tilde a este casillero que dice define pendiente. Entonces la única que va a definir pendiente es esta arista. El techo va a ser a un agua desde esa arista hacia la derecha de la pantalla. Ahora, acá yo necesito dejar un espacio para poder colocar una canaleta, ¿sí? Yo tengo que colocar una canaleta en ese techo y no la puedo colocar si la chapa llega hasta la pared. La tengo que separar para colocar la canaleta. Entonces la distancia a la que voy a separar va a ser el ancho que tiene la futura canaleta. Que en mi caso vamos a utilizar un perfil que tiene 18 centímetros con 73. Entonces selecciono esta línea y le puedo decir que la voy a desplazar. Primero la podemos desplazar arbitrariamente
Y después puedo utilizar estas cotas temporales para decirle que esa distancia es 18,73. Y ahí queda mi cubierta con un espacio necesario para que yo pueda colocar posteriormente la canaleta. Ahora le toca indicar qué pendiente quiero que tenga ese techo. ¿Cómo hacemos eso? Selecciono la arista o las aristas, si fueran varias, que definen pendiente, y le tengo que indicar qué pendiente va a tener ese techo. Y acá me está diciendo que tiene 30 grados, pero nosotros no la queremos expresar en grados, la queremos expresar en porcentaje. Le queremos decir que por metro de desarrollo en planta, ese techo suba 6 centímetros, nada más. Es una pendiente mínima admisible para techos de chapa de una sola chapa de tendido. Entonces tengo que modificar las unidades para poder establecerlas en porcentaje. Para eso vengo a la ficha gestionar, voy a unidades del proyecto y en las unidades que corresponden a pendiente, en vez de grados decimales, selecciono porcentaje. Hago un clic en aceptar y ahora sigo dentro del modo de edición del contorno de la cubierta, pero ahora fíjense que ya no me la expresa más en grados sino en porcentaje. Esa línea está por construir un techo que tiene una pendiente del 57,74%. Y yo solo quiero el 6%. Bueno, lo puedo cambiar acá en el panel de propiedades o lo puedo cambiar directamente acá en el área de trabajo y ponerle que quiero que sea del 6%. Cuando ya he dado todos los datos necesarios, hago un clic en finalizar modo de edición. Ahí tengo construida mi cubierta. Y si la veo en 3D, acá pueden ver que ya no se ve el cielo raso, pero sí se ve la cubierta. ¿Sí? Volvamos al plano de cubierta y decimos, le falta un poquito de expresión a ese techo. Si estoy viendo una vista de techo, quisiera que se vea rayado, por lo menos que me indique cuál es la pendiente que va a tener. Entonces, bueno, yo puedo editar el tipo ese para que el aspecto de visualización que tenga los techos de chapa sea otro, no quede en blanco el área que ocupa la cubierta, sino que tenga un rayado. Entonces puedo seleccionar ese techo y decirle que voy a editar el tipo. Cuando voy a editar el tipo, acá no tengo que cambiar ningún valor, le digo que voy a editar la estructura del techo. Ahí tengo las mismas capas que son correctas, tengo una membrana aislante y tengo la chapa galvanizada. Lo que tengo que cambiar en realidad es la forma en que se va a visualizar el material chapa galvanizada. ¿Cómo hago eso? Abierta este cuadro de diálogo, voy al material y le digo que la chapa galvanizada que yo tengo asignada, quiero que se vea con un patrón de superficie determinado. Y fíjense que acá dice ninguno. Por eso no me muestra ninguna trama dentro de la cubierta. Si yo quiero asignar un patrón, hago un clic acá y se abre este cuadro de diálogo. Lo primero que tengo que definir en este cuadro de diálogo, si se trata de un patrón de diseño o un patrón de modelo. Un patrón de diseño es simplemente una trama que no guarda relación con los elementos efectivamente construidos y con la disposición que deben tener los mismos. Diferente de un patrón de modelo, que es el que necesitamos en este caso, donde le vamos a decir que queremos un rayado con una determinada separación y con un determinado ángulo a ser aplicado sobre ese material. Entonces, elijo que voy a utilizar un patrón de modelo y después me fijo si existe alguno que me sirva para no tener que crear uno nuevo. Afortunadamente acá tengo un patrón con líneas verticales de 15 milímetros, otro con líneas verticales de 20 milímetros. Podemos seleccionar el que más nos guste, por ejemplo el de 200 milímetros. Hago un clic en aceptar y acá le hemos dicho al programa que el material chapa galvanizada se visualice con un patrón de líneas verticales de 200 milímetros de separación entre unas y otras. Cuando hago un clic en aceptar y hago un clic en aceptar, fíjense lo que pasa con la cubierta. Ahora se la alcanza a ver con mayor claridad. Ahora vamos a construir las otras cubiertas.
Vamos a volver a ejecutar el comando cubierta. Le vamos a decir que no defina pendiente ninguna. En este caso, para las cubiertas que no corresponden a la galería, voy a tener un desfase de 20 centímetros por encima del nivel cubierta que yo he definido, o sea que pongo 0,20, y luego utilizo las herramientas que me resulten más convenientes para dibujar esa cubierta. Ahí tengo el boceto, ninguna de las aristas del perímetro están definiendo pendiente y yo necesito que alguna defina pendiente. Como acá voy a tener una canaleta corrida punta a punta, el punto más bajo de esa cubierta va a ser esta línea, entonces selecciono esta línea y le digo que esa sí defina pendiente, y en este caso la pendiente va a ser del 10%, diferente a la de la galería. Entonces ya tengo definido el perímetro, ya tengo definidas qué aristas definen pendiente, tengo definida la pendiente que va a tener el techo y tengo definido el desfase desde la base que va a tener ese techo. Entonces puedo finalizar el modelo, verifico en 3D y ya tengo construido este techo y este techo. Ya que estamos en 3D, fíjense que acá ha quedado un hueco en la galería por el cual puedo ver el cielo raso, porque acá falta todavía colocar la canaleta. Y ahora tenemos que construir el último de los techos de esta vivienda, que va a cubrir este sector de dormitorios y escalera, dejando también una separación para la canaleta que va a recibir el agua de lluvia de los dos techos que confluyen a la misma. Vuelvo a la vista de planta de cubierta y le digo una vez más que voy a hacer una cubierta de chapa básica como las otras, con un desfase de 20 centímetros desde el nivel de cubierta que estoy utilizando como base. No voy a definir pendiente con ninguna de las aristas en primera instancia. Dibujo un rectángulo, le vamos a dejar a ojo ahí un espacio con respecto al otro para la canaleta. Después selecciono esta arista y con las ayudas de las cotas temporales le digo que la distancia que tengo que dejar ahí es de 0,1873 centímetros. Y ahora a esta arista que tengo seleccionada le digo que voy a definir una pendiente que va a ser del 10%. Cuando he dado todos esos datos, hago un clic en finalizar modo de edición y fíjense que ya se ha construido el techo. No sé si algo está mal porque parece que la pendiente que le di al mismo no es la correcta. La vamos a editar. Ha quedado en 57% cuando yo le había dicho 10%. Corregimos a 10%, ahora lo puedo ver al techo completo, verifico en 3D y todos los techos están contenidos dentro de los muros que yo he elevado para que trabajen como apretada. Volvemos a la vista de cubierta. Puedo cambiar el estilo de visualización a sombreado, por ejemplo, para que se vea de otra manera. Lo van haciendo como a ustedes les resulte más conveniente. A continuación tengo que colocar la canaleta. Para hacerlo vamos a utilizar un comando que no hemos explicado hasta ahora, pero que es muy fácil de utilizar, que se llama canalón. Lo que hace es que nosotros seleccionamos una arista de una cubierta existente y esa canaleta es un objeto huésped del anfitrión que viene a hacer la cubierta. Entonces fíjense, si voy a la ficha de arquitectura, al comando cubierta y despliego este listado, acá hay un comando que se llama cubierta canalón. El canalón es la canaleta que nosotros tenemos que colocar. Cuando nosotros ejecutamos el comando, lo primero que le tenemos que decir es qué tipo de canaleta quiero colocar en mi proyecto. Entonces voy al listado de canaletas disponibles en mi plantilla y solo tengo una canaleta circular que no me da opciones de medida. Y yo quiero colocar una canaleta rectangular que tiene las dimensiones que yo he dejado en la construcción de cada una de las cubiertas para que esa canaleta sea la que coloque en el proyecto. Y no la tengo disponible, entonces la tengo que cargar. Para cargar, lo que tengo que cargar en realidad es el perfil de la canaleta. Las canaletas se definen a partir de un perfil 2D
que es el que va a definir la forma de la misma. Entonces yo tengo que tener predibujado ese perfil que voy a cargar en el dibujo, que en este caso se llama canaleta rectangular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cargar esa familia dentro de mi proyecto. Volvamos al navegador de proyectos, busquemos familias. De cubiertas, dentro de cubiertas busquemos las familias de canalón que tengo disponible y fíjense que solo tengo la canaleta circular. Y por otro lado busquemos las familias de perfiles disponibles y fíjense que acá no tengo un perfil rectangular de canalón disponible. Entonces lo que vamos a hacer es cargarlo en nuestro proyecto. Para cargar una familia en el proyecto, ya lo hicimos varias veces, lo que tenemos que hacer es venir a insertar y decirle que vamos a cargar una familia. Y acá buscamos la carpeta donde tenemos almacenada la familia que yo quiero utilizar. En este caso, la familia que yo voy a utilizar la tengo en la carpeta del curso y acá tengo las familias disponibles y fíjense que hay una carpeta que se llama perfiles y ahí tengo 3 perfiles de canaleta. El que nosotros vamos a utilizar es este más simple, que se llama canaleta rectangular. Entonces estoy diciendo que voy a cargar en mi proyecto ese perfil de canaleta para poder después construir a partir de ese perfil un tipo nuevo de canaleta que no sea circular como el que tengo disponible, sino que sea rectangular. Entonces cargamos la familia en el proyecto. Verificamos que acá en el listado de perfiles, ahora acá tengo el perfil canaleta rectangular que acabamos de cargar, ya lo tengo disponible en el proyecto, entonces lo puedo utilizar. Ahora, como ya lo tengo disponible, puedo venir al comando cubierta canalón y decirle cuando me muestra el listado de tipos disponibles que yo voy a crear uno nuevo. Una vez más, edito el tipo, lo duplico y le voy a poner canaleta rectangular. Hago un clic en aceptar. Y fíjense que una vez que lo creo, acá tengo que definir cuál es el perfil que voy a utilizar. Y el programa por ahora me ofrece el que corresponde a la canaleta circular disponible. Para cambiarlo, despliego el listado de perfiles y busco el perfil rectangular de canaleta. ¿Cómo se llama? Acá, canaleta rectangular. Y nosotros vamos a utilizar uno que tiene una dimensión de 150 por 200 milímetros. Podría cambiar el material si quisiera. Fíjense que yo quiero que se represente, que mi canaleta no sea de cobre como está definido, sino que sea de chapa galvanizada. La misma chapa que estoy utilizando para el techo. Entonces acá voy a cambiar el material y voy a elegir chapa galvanizada. Acá tengo A, chapa galvanizada, que es el que nosotros hemos utilizado. Ahora, ¿qué inconveniente tiene ese material chapa galvanizada? Que nosotros hemos definido un patrón de superficie para que se visualice en lo que es la chapa acanalada o trapezoidal que estoy utilizando de cubierta. Pero la canaleta es lisa. Entonces yo quiero usar el mismo material, pero no quiero que tenga un patrón de superficie. Si utilizo el mismo material, cuando coloque la canaleta va a aparecer rayada y yo la quiero lisa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago un clic derecho acá y le digo que voy a duplicar el material. Y ahora voy a crear un material nuevo que se va a llamar chapa galvanizada lisa, por ejemplo. Y a esa chapa galvanizada lisa, que es exactamente igual a la chapa galvanizada, le voy a decir que como patrón de superficie no utilice ninguno. Entonces acabo de crear otro material que puedo utilizar para nuestra canaleta.
Cuando hago un clic en aceptar, ya tengo definido un nuevo tipo de canaleta que se llama canaleta rectangular. Puedo utilizar esa canaleta y directamente lo que tengo que hacer es seleccionar el borde de la cubierta sobre la cual la canaleta va a estar ubicada. Entonces hago un clic ahí y ya tengo la canaleta ubicada correctamente. La veo en 3D y acá tengo la canaleta y puedo hacer inclusive un seccionamiento para verla en detalle. Y acá tengo la canaleta ubicada correctamente. ¿Qué puedo hacer con esa canaleta? Fíjense que acá me he tomado algunas licencias y la canaleta en realidad está ubicada por fuera del techo. Yo le puedo hacer desfases a esa canaleta y decirle que, por ejemplo, arranque de la parte inferior de la chapa. ¿Cómo se hace eso? Con la canaleta seleccionada, acá en el panel de propiedades tengo la posibilidad de definir un desfase de perfil vertical y horizontal. Si hago un desfase vertical, esa canaleta va a bajar o va a subir. Entonces supongamos que yo la quiero bajar 4 centímetros, por ejemplo, le pongo menos 0,04 y esa canaleta va a bajar lo que aproximadamente es el espesor que tiene la chapa. Hago un clic en aplicar y esa canaleta llega hasta ahí. Y fíjense que a los efectos de este curso es válida esta representación, pero si quisiera ser más puntilloso en la ubicación de la canaleta, porque acá se me puede meter el agua, para representar en la facultad vale, para construir no es cierto? Entonces podría seleccionar la canaleta y darle un desfase horizontal de 5 centímetros, no sé hacia qué lado la va a mover, ya vemos si hace falta que sea negativo o positivo, y esa canaleta se desfasa la medida que nosotros le hayamos asignado, pero esta vez en horizontal. De esa manera yo puedo construirla y ubicarla correctamente. E incluso puedo construir un perfil que sea más real. Ustedes sabrán que las canaletas no son así. Tienen un alero acá, que es el que me permite sujetarla junto con la chapa cuando estoy montando ese techo. Esto es una simplificación nada más que para el curso. Pero si quisiera construirla correctamente, dibujo también el perfil con el alero que corresponde y después uso estas herramientas de desfase vertical y horizontal para ubicarla correctamente con respecto a la chapa. Vamos a volver atrás y solo vamos a hacer un desfase vertical de la canaleta. Ahora volvemos a la vista de planta y puedo ubicar la canaleta que nos falta, que recoge el agua de estos dos techos. Voy al comando cubierta canalón y selecciono cuál es la arista sobre la cual voy a colocar la canaleta. Podemos verificarlo en corte, seleccionamos en este corte, le decimos ir a la vista y vemos que acá ocurre el mismo problema. Y si quisiéramos corregir el desfase vertical, le digo que la baje 4 centímetros, hago un clic en aplicar y ya tengo la canaleta correctamente ubicada. Si lo veo en 3D, fíjense que como estoy utilizando materiales diferentes, la chapa se representa rayada, la canaleta se representa lisa, porque las dos son de chapa galvanizada, pero a un material le he asignado un patrón de superficie y a otro material no le he asignado ese patrón de superficie. Lo mismo si lo viera a nivel cubierta. Acá tengo la cubierta, lo que es chapa ondulada o trapezoidal se ve rayada, lo que es chapa lisa que corresponde a la canaleta se ve liso.